Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo aquí con toda la gente de la comunidad. Sean muy bienvenidos de nuevo todos, gracias. Y aquí estamos una semana más intentando explicar exactamente pequeños temas, pequeñas piezas de este rompecabezas que es la vida de cada uno de nosotros. Ya sea un juego, ya sea una simulación, ya sea la vida como nos dicen, en el fondo, como también se comenta, cada uno tiene su verdad, ¿no? Cada uno tiene su sentimiento, cada uno lo piensa a su manera. Eso es como si hablamos de la Tierra, ¿no? Es plana, es esférica. Ahora está saliendo gente que dice que si es cóncava, que si es convexa y que tienen pruebas. Ok, ¿qué es lo importante exactamente de cada uno de nosotros? Tener una calidad de vida lo mejor posible. Vivir felices, vivir, yo no diré en abundancia, pero vivir de una forma que no tengamos problemas. El campo emocional. El campo emocional vuelve siempre a darnos la lata. El campo emocional por mediación del cerebro, de la mente, del ego, que es su impulsor, a meternos cizaña constantemente y a preocuparnos y hacer de nuevo en el primer mensaje del cuántico que no creamos en nosotros mismos. No sé cómo explicar para que la gente entienda que es la gran clave de todo. Porque como os vuelvo a decir, podemos escuchar mil y una hipótesis, podemos entender a mil y una personas hablando de muchos temas, diciendo cosas interesantísimas, pero al final prácticamente todo solo depende de uno mismo para que las cosas funcionen. Tú puedes escuchar a un gran coach, a un gran influencer, un gran youtuber, un gran gurú, un gran maestro. Sí, podrás escucharlos y cada uno nos da su impresión de cómo se tienen que hacer las cosas. Nos darán herramientas y soluciones. Pero caramba, ¿por qué nos cuesta tanto quedarnos solo en el primer mensaje? No hace falta casi ni que avancemos en los demás. Solo con el primer mensaje, los antiguos dirían, tenemos el cielo ganado. Repito, creamos si esto es un juego, o es una granja humana, o es un laboratorio, o es una tierra y un planeta tal como nos cuentan y venimos aquí y evolucionamos y morimos y quién sabe lo que haya después. Vivir en el presente, vivir en el aquí y en el ahora, nos hacen creer que la felicidad es efímera, que no puede ser siempre constante en presente una persona feliz, que tienen que pasar siempre cosas. Nos dicen mil y una cosas de nuevo para totalmente distraernos de lo que creo que es importante, que es uno mismo. Uno mismo y el comprender que posiblemente haya una gran red y una unión, una unificación de personas que vibren de la misma forma y puedan llegar a un estatus, a un nivel vibracional muy equilibrado y muy alto para hacer un salto de conciencia. Sí, yo diría que sí que puede ser así. Me encantaría que fuera de esta forma. Pero antes de llegar a esto, hay que tener un primer paso. Bien, el capítulo de hoy, y entenderéis por qué os cuento esto, viene reflejado por algo que pasó ayer en Barcelona. Ayer estuve en Barcelona grabando en dos programas diferentes y en el de la tarde con Rudy Bianco de El Círculo Podcast, supongo que lo conoceréis muchos de vosotros. Fue fantástico porque compartimos una entrevista, más que una entrevista fue una charla entre Rudy y yo. Fue realmente muy dinámica y muy diferente y de hecho lo planeamos así. No vamos a hacer una entrevista como hace todo el mundo, preguntando todo el mundo lo mismo. No, vamos a hacer una charla entre dos amigos y que aparezcan cosas interesantes y que evidentemente aparezcan temas que repercutan en el interés de la persona. Ellos son grandes especialistas en el tema de las meditaciones. Ajá, aquí vamos hoy con la meditación. Ahora lo habéis entendido. Pero para que entendáis cómo tenemos que hacer esta meditación, es importante volver a recalcar el primer mensaje del cuántico. Cree en ti, cree constantemente en ti.
no te confundas, no te distraigas. Si no activas el primer mensaje del cuántico, la famosa meditación del observador o la meditación trascendental para poder conectar contigo mismo es, yo diría que imposible. Si no crees en tu persona, en tu ser, en tu esencia, en tu capacidad de creador, nunca vas a llegar, por mucho que hagas la mejor meditación del mundo. Mucho se ha hablado de las meditaciones y de que son complicadas porque si son grupales estás moviendo la energía que mueve el que dirige la meditación, o incluso que sean individuales, y hay muchos tipos, que si la respiración, que si el punto blanco, que si, en fin, cada uno tiene su sistema. Yo no voy a abogar por ninguna de ellas, ni voy a decir que no son correctas. Yo creo que la manera de que una persona pueda llegar a canalizar, ya no digo meditar, sino canalizar, porque también podríamos todos, la forma en que cada uno puede llegar a ello es muy diferente. No todos pueden llegar a canalizar, a meditar o a conectar con la misma cosa, de la misma manera. Habrá personas que seguramente con un tipo de, pongámosle música a una frecuencia que a él le conecte, le servirá. Conozco personas que tienen que ponerse música muy alta y electrónica para poder conectarse, fijaros el punto. Personas que no pueden ponerse ningún tipo de música, necesitan completamente silencio y estar en una habitación completamente oscuras, o sea, meterse en una cueva profunda, y cada uno tiene su sistema. Por eso cuando vemos alternativas, cuando vemos maneras de hacer las cosas y vemos personas que les sirven, sí, y a aquella persona le puede servir, pero a lo mejor a nosotros no. E intentamos seguir ese proceso, ese procedimiento que a esa persona le ha servido y a nosotros no hay forma. Primer mensaje del cuántico. Cuando dices cree en ti, también significa que tienes que llegar a conocerte para saber exactamente qué tipo de solución tú necesitas. Porque a lo mejor la que yo utilizo, pues a lo mejor a ti no te sirve. A lo mejor ahora yo te explico la meditación, que es la que intentamos hacer para intentar conectar con nosotros, y tú puedes ser el mejor meditador del mundo y lo que yo te digo no te sirve. Y a lo mejor a mí sí, a aquella persona también, y resulta que la de detrás le pasa como tú. Tampoco. Primer mensaje del cuántico. No sé si entendéis la importancia, y a lo mejor muchos me dicen, qué pesado el tío este con el primer mensaje del cuántico. Es que es la llave de entrada a todo. Cree en ti, como un creador. ¿Tenemos la capacidad de crear? No, no lo sabemos. Cuando en la historia, sea cierto o no, pero da igual, cuando te hablan de milagros, cuando te hablan de personas excepcionales, personas que saben utilizar sus dones, el mejor ejemplo son los milagros. ¿Qué creéis? ¿Que solo esa persona puede hacer milagros? Si ella puede o él puede, ¿por qué yo no puedo? Pues a lo mejor él sabe utilizar bien sus herramientas, sabe perfectamente qué es lo que le conecta, y gracias a esa conexión consigue elevar su vibración, y cuando elevamos la vibración, todo cambia a nuestro alrededor. Esto es como, y ayer lo decíamos en el programa, fue muy interesante porque apareció este tema de las ECMs, de los encuentros cercanos a la muerte, de muchos casos, de muchas personas que regresan y regresan algo incluso diferentes en el propio carácter, y muchos regresan con dones que o no tenían o no sabían que los tenían y no los utilizaban. Regresan porque ha cambiado su vibración y por eso tienen esa capacidad de que se las ha conectado una especie de clavija que todos tenemos, y que solamente al cambiar la vibración y al sentirse creador y creer en uno mismo porque ha regresado de la muerte, lo activa y lo utiliza. ¿Qué significa? Que nosotros no podríamos todos. Bueno, todos no lo sé, porque ese es un tema que también apareció ayer, pero no en el programa de Rudy, sino en el otro que hicimos con Uri Sabat antes por la mañana, sobre el tema de las personas que tienen alma y los que no tienen alma,
los desalmados, los clonados, los descendientes de clones, los híbridos, bueno, en fin, esto es un popurrí de tipos de seres humanos que exteriormente tenemos un avatar todos muy parecido y muy igual, pero interiormente nuestra parte vibracional e incluso genética podría ser diferente. Sí, claro que sí, pero al menos bajo precisamente una de esas canalizaciones de una persona que cree en él y está muy bien conectada, que luego corroboramos con otra persona que canaliza, los dos no se conocen pero coincidieron, barajamos un número de las personas que realmente sí están aquí jugando como jugadores, lo sepan o no lo sepan, y que tengan la capacidad de venir aquí para evolucionar, para jugar al juego, ser jugadores y ser realmente los que tienen que intentar mover esa ficha de creer en uno mismo. Y si nos dicen que somos 8 billones de personas, 8.000 millones de personas, esas canalizaciones o esas meditaciones de esas dos personas coincidieron en que quizás, como mucho, las personas que han venido, digamos, el término que es el más conocible, a despertar, no me gusta demasiado ese término, pero para que me entendáis, realmente las personas que han venido a jugar y a despertar, de esos 8 billones que dicen que somos, son 2 millones. De 8 billones, solo 2 millones son jugadores. Y el resto, que son la mayoría, pueden ser algún tipo de seres diferentes, pero que no han venido a ser jugadores. Dentro de esos 2 millones, que sí han venido a despertar y a jugar y a intentar aprender y evolucionar, para volver a hacer el salto a su origen en presente, que tiene que ser de sexta dimensión para arriba, porque siempre es el tópico de hay que hacer el salto a quinta dimensión y ya tenemos claro, bien, claro no, pero la mayor parte de información canalizada y coincide en la mayoría es que en quinta dimensión todavía hay dualidad, menos, pero todavía hay dualidad y todavía hay materia, una materia que es lo que nos hace crear este simulador, este juego, esta vida. En quinta dimensión todavía hay ese tipo de simuladores, pero evidentemente con una dualidad mucho más suave seguramente que esta. Y a partir de sexta dimensión parece ser que ya todo es diferente y puede ser que los auténticos personajes de cada uno de nosotros, nuestros auténticos seres, nuestro auténtico espíritu, no sé cómo llamarlo ya, nuestra realidad de cada uno de nosotros, puede que sean seres de sexta, séptima o octava dimensión. ¡Wow! Y yo recuerdo en el programa de ayer preguntar, bueno, pero es que lo que me parece increíble es que un ser, pongamos de octava dimensión, caramba, ¿cómo se le ocurre bajar a tercera y pasar por todo esto que estamos pasando, ¿no? Y evidentemente pues tiene que haber una explicación, tiene que haber, no sé, si tiene que ser un aprendizaje o es un pacto que se hace en esa dimensión por las cosas que sean. Incluso hubo una persona que analizó de que la respuesta a esta pregunta era porque para acercarse más a Dios, por llamarlo de alguna manera, tenían que pasar esas experiencias en vibraciones más bajas como la nuestra, ¿no? A pesar de que si fuera así, si realmente fuera así, yo creo que nuestra densidad aquí o nuestra dimensión ni mucho menos es la más baja. Seguramente hay otras mucho más bajas. Yo creo que dentro de las bajas esta puede ser incluso la más alta y por eso es la más difícil, como dice también nuestro amigo Javier Wolkoff. Posiblemente este juego aquí, en este mundo, es uno de los más difíciles de los 369 niveles que tiene. 369, como decía Tesla. Lo que está claro es que, a pesar de todo ello, lo que tenemos que entender de creer en nosotros mismos es que es la única forma de intentar conectar. Si siempre dudamos, si no nos sentimos creadores, si nos sentimos más chiquititos, ¿cuántas veces he escuchado el típico tópico de decir, no, si nosotros en un universo tan
tan grande, tan hermoso y tan excepcional que tiene que haber allí fuera, somos hormiguitas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuántas veces yo he escuchado esto? Y claro, cuando te lo cuentan desde el mundo científico, cuando te lo cuentan y lo visualizas de esta manera, piensas, claro, tienen razón, somos nada. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que es exactamente todo lo contrario. Eh, estaba también durante esta mañana haciendo un pequeño estudio, porque estamos también preparando otras cosas, y estaba leyendo a Albert Einstein sobre su teoría inacabada del campo unificado, y me fascinaba cuando decías que la única manera de comprender que lo micro y lo macro es lo mismo es unificar esos campos de física cuántica, o más bien mecánica cuántica, para comprender que realmente lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera, ¿no? Como decía muy bien también Hermes Trismegisto. De todas formas, repito, creer en uno mismo es la pieza fundamental para abrir cualquier puerta a tener una posibilidad de que nosotros como mínimo, eh, si somos parte, digamos así, de esos 2 millones, si lo somos, porque a lo mejor yo no lo soy y tú tampoco y el otro tampoco y el otro sí, no lo sé, pero si creyéramos que formamos parte de esos 2 millones y si hemos venido a jugar y a lo mejor si estamos aquí es porque nos consideramos al menos todos jugadores, tenemos que creer en nosotros mismos. Hasta el punto, también salió ayer en el programa, hasta el punto de que si eres uno de los jugadores reales y eres creador, hasta tenemos la capacidad de transformar a uno de esos que no son de los 2 millones y que tienen otro tipo de ser en su interior. Incluso tenemos la capacidad, como si fuéramos partículas divinas, de conseguir de que ese ser que no ha venido a jugar ni a despertar, lo podamos transformar y cambiar y ser un nuevo jugador. Nos dicen que hasta eso tenemos la capacidad. ¡Wow! La verdad es que eso me rompe, ¿no? Pero por otro lado, me refrenda muchos momentos en mi vida que yo sí he pensado que tenemos esa capacidad y que nunca nos ha podido nadie decir ni demostrar prácticamente, porque evidentemente estamos dentro de un sistema en una sociedad que manipula absolutamente todo y no podemos conocer nada de todo esto, pero cuando entras y profundizas en todo ello y crees que sí puedes ser un creador y tienes la vida o haces la vida como tienes que hacerla y subes esa vibración, por un lado vamos bien en el camino de la evolución, por otro lado vamos bien en el movimiento, en el juego, porque estamos jugando, y por otro lado, si creemos en nosotros, como dice el primer mensaje, podemos hackear el juego. ¿Cómo se hackea el juego? Pues la meditación es un buen sistema para hackear el juego, porque si meditas correctamente o, como os decía antes, tú conectas a tu forma, que a lo mejor no es meditando, y consigues conectar con tu interior, porque el ser de octava dimensión, digamos, que sea el que está moviendo nuestro avatar, el que es la auténtica realidad de cada uno de nosotros, tú puedes conectar desde tu mundo interior con él. Pero nuestra vibración es tan baja y la suya es tan alta que las ondas no concuerdan. Es como tener un walkie-talkie en una frecuencia, tu amigo la tiene en otra y por mucho que yo le llame no me va a escuchar, porque las frecuencias son diferentes. Lo mismo pasa con las vibraciones. Si el auténtico ser de cada uno vibra muy alto y nosotros vibramos en tercera dimensión a lo que vibramos, ¿cómo vamos a conectar con un ser de sexta, séptima, octava o novena dimensión? La meditación o la herramienta que cada uno pueda utilizar puede servirnos, y evidentemente no al instante, pero puede ser una manera de poco a poco irse preparando por si uno realmente piensa que tiene claro que esto funciona de esta manera
y que lo que quiere es conectar con su interior para intentar hacer que el juego vaya más rápido y hackearlo y salir del juego. Salir del juego no quiere decir que vengan a buscarte y se te lleven, como también muchos otros piensan. No, evidentemente para salir del juego tienes que desconectar esta máquina de inteligencia artificial biológica. O sea, tiene que morir el cuerpo. Eso me encanta porque lo dice el doctor Manuel Sanz Segarra, lo dice muchas veces, ¿no? Es increíble cómo nos cuentan la muerte exactamente lo que nuestra cultura y sobre todo religión nos dice lo que es, cuando es una cosa completamente diferente y como auténtica energía que es nuestro espíritu es transformación, todo es transformación. Y en cambio nos cuentan lo contrario. El morir no es malo dentro de la cultura que nos enseña el día a día y que nos hacen creer. Pero no es así, no es así. ¿Qué tal si creyéramos en esto y hay una persona dentro de la familia de cualquiera de nosotros que ha terminado su operación, ha conseguido superar el juego, evoluciona y tiene que deciros, chicos, vale, me desconecto porque yo ya he llegado a la casilla final, tengo que cambiar de nivel. Todo el mundo diría, bien, bravo, menos mal, venga, venga, para arriba, a ver si yo lo consigo. Tendríamos que estar felices y en cambio, fijaros lo que ocurre cuando una persona muere y sobre todo en el campo emocional. Ahora no quiero decir con todo esto que si alguien se muere tengamos que montar una fiesta, que seguramente tendríamos que hacerlo, como hay algunas culturas en el mundo que hacen. Otra cosa es cómo muere la persona. Evidentemente, si una persona muere preparada para ello porque ha terminado su juego, su lección, está genial. Otra cosa es que veas morir a personas sufriendo de enfermedades tremendas o un accidente repentino que no te das cuenta y tu ser querido se ha ido. Ojo, eso es diferente. Lo que pasa es que no estamos tampoco culturalmente, sobre todo, preparados a todo eso. Hay sabios que dicen, es que, claro, a mí me dicen que si una persona tiene un accidente muy grave y muere al instante, por muy buena que haya sido esa persona, ¿cómo es que ha tenido ese accidente tan grave y a lo mejor hasta ha sufrido antes de morir? Bueno, pues a lo mejor lo había pactado antes de venir aquí y tenía que ser de esta manera. O a lo mejor hay alguna cosa que no ha hecho bien. Lo que sí es cierto es que el que muere se va y los que sufrimos somos los que nos quedamos. Y ahí vuelven a aprovecharse del campo emocional. Otra vez se aprovechan de las emociones, sobre todo de esas pérdidas de seres queridos. Y a lo mejor lo que os voy a decir ahora es muy duro, porque si hablas con los jugadores más expertos, los jugadores incluso que están a punto de terminar este nivel para cambiar de nivel, si hablaras con ellos te dirían, no, 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 es que cuando ocurre algo así, cuando ocurre cualquier tipo de emoción, hasta estas más bruscas, que son las de que pueda desaparecer un ser querido, evidentemente es la peor de todas, pienso yo. Eh, ¿Cómo funciona todo esto? Porque cuando se va un ser querido, fallece ahora y emocionalmente cuánto tiempo, y perdonad por la palabra, pero es para que lo entendamos claramente, cuando desde que muere ahora hasta que se termina un poco todo ese sentimiento, ¿cuánto tiempo estás jodido? Hay personas que todo el resto de su vida. Yo conozco, he llegado a conocer, ya hace mucho tiempo, pero yo llegué a conocer, por ejemplo, una madre ya anciana. Yo era un niño, pero recuerdo ese detalle, una madre que se le había muerto, no, no recuerdo si era un hijo o una hija, y no tenía más, era un hijo o hija única. La madre tendría 70 años quizá, y hacía mucho tiempo que había muerto su hijo o hija, y todavía estaba en duelo, todavía estaba sufriendo. Si esa persona era un jugador, no jugó bien. Y tú me dirás, ostras, pero es que si se te muere un hijo, ¿cómo vas a estar? Sí, estoy de acuerdo. Si ahora una de mis hijas muriera, yo puedo decir ahora lo que quiera, pero ¿cómo me quedaría? Jodido, no, lo siguiente. Pero lo que nos cuentan desde esas dimensiones superiores es que no tendría que ser así. Es así porque nuestra educación y nuestra cultura
nuestras leyes hacen que así sea y te enseñan que tenga que ser de esta manera. Si nos lo enseñaran de otra forma, quizá no sufriríamos tanto por lo que os digo. La persona se va y tú sigues el juego hasta que a ti te toca también irte. Pero nos montan un sistema cultural de familias, por decirlo de alguna manera, el sistema en que vivimos con familias, trabajos, casas, todo al sistema romano, porque seguimos con las leyes romanas de hace 2000 años, es increíble, y lo pasamos fatal. Repito, si ahora mismo a mí me pasara, que espero que no sea así, pero si a mí me pasara, yo ahora puedo decir aquí 1000 cosas, pero estaría jodido no lo siguiente. Y en cambio nos dicen que no. El buen jugador pasa lo más rápido posible ese tiempo emocional sufriendo esa pérdida, pero tiene que seguir, seguir y seguir, seguir el juego. Porque si sigue con esa emoción y sigue y no la suelta, él se queda estancado. Y si se queda estancado, no pasa a nivel. Eso que os estoy contando puede sentirse o escucharse muy duro. Pero cuando lo supervisas desde el punto de vista de comprender cómo uno puede evolucionar, tiene su tremenda lógica. Pero claro, visto desde nuestra forma humana, eh, tú me escuchas y dirás, vale, dime las milongas que quieras, pero ¿cómo voy a pasar páginas si se me muere una persona súper cercana de la familia? Claro, estamos de acuerdo. No digo que no esté de acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo. Pero está todo preparado para que así sea y así seamos. Y el campo emocional, por mediación de la mente, nos siga machacando y os estoy dando el extremo quizá más duro. Pero es que eso en cualquier cosa, en cualquier cosa. O sea, tú puedes salir a la calle, vamos a poner un ejemplo más suave. Tú sales a la calle, vas a trabajar y llegas tarde y vas corriendo y no sé, en medio del camino entre tu casa y el trabajo, pasa cualquier cosa y te discutes con una persona en la calle que ni conoces. Y sigues y llegas al trabajo. Esa discusión te ha podido afectar emocionalmente y estás todo el día pensando en ese tonto que te has discutido en la calle. No me digáis que eso nos ha pasado. Digo discusión como cualquier cosa en la vida. Yo recuerdo, y os voy a decir una tontería y diréis, madre mía, Carlas, ¿cómo está Carlas? Yo recuerdo, recuerdo una vez en la autopista, tenía mucha prisa, tenía que ir a Benidorm y no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y la verdad es que metí el coche a todo lo que pude porque era importante llegar a tiempo. Y se me mete una furgoneta en medio y la furgoneta no me dejaba pasar y era en la autopista. Y el tío no me dejaba pasar. Y estuvo como 5 o 10 kilómetros sin dejarme pasar. Y yo acercándome, acercándome para pasar. Cuando al final el tío se cansa y se aparta y yo paso, ¿sabéis lo que me hizo el tío? Desde la ventanilla, así. Y yo pasé, yo lo vi. Evidentemente yo seguí porque tenía que llegar y no llegaba y de hecho llegué tarde. Pues solo ese movimiento de esa imagen de ese tío haciéndome la peineta, todo el día estuve con esa imagen en la cabeza y todo el día pensaba, hostia, tenía que haber reaccionado de otra manera. O no, ¿sabes qué? No sé por qué me preocupé, pues si llego tarde, llego tarde, porque voy tan deprisa. O sea, todo el día estuve todo el día pensando en la imagen del tío haciéndome la peineta. Eso me machacó todo el día, en la reunión me fue fatal. Fatal. Porque el campo emocional de ese tipo insultándome, sin que yo hubiera hecho nada, solo porque iba más deprisa y tenía prisa, me machacó la reunión y me machacó todo el día y estuve todo el día pensando en eso. O sea, me olvidaba, seguía haciendo mis cosas, pero me volvía la imagen y el pensamiento. Yo creo que tardé 2 días en sacarme esa imagen de la cabeza. Bien, ese ejemplo quizás es más fácil que no el otro que es en el otro extremo, que es el ejemplo más duro. Pero aún así es lo mismo. Si controláramos nuestras emociones, si controláramos nuestro campo emocional, y evidentemente hay personas que pueden más que otras, y ahí tiene mucho que ver el carácter de cada uno y de qué forma es cada uno de nosotros, pero aún así, esos son reglas que juegan dentro de la partida. O sea, venimos aquí seguramente pactando, queremos ser así, 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 quiero ser de esta manera para que me sea más difícil poder evolucionar, pero si lo consigo, seré un buen jugador. Porque hemos venido a ser buenos jugadores, no hemos venido a ser jugadores
discretos y evidentemente malos. Hemos venido a sufrir y a pasar página y a subir nivel. Ayer también yo recuerdo que le decía a Rudy, recuerdo que le dije, Rudy, te voy a hacer una pregunta. Digo, mira, ¿tú qué crees? ¿Cuál crees que es mejor jugador? ¿Un tipo como Elon Musk o un niño que nace en los manglares de Bangladesh? ¿Cuál es el mejor jugador? Y, evidentemente, Elon Musk. Es el tipo más rico del mundo, lo tiene todo. ¡Buah! Todo el mundo quisiera estar en la piel de Elon Musk. Pues no, es todo lo contrario. Esas canalizaciones tan increíbles que está haciendo la gente que empieza a vibrar a un nivel alto y puede conseguir, por mediación de su herramienta, la que sea, conectar con su interior, esas canalizaciones lo dicen que no. Los buenos jugadores son los que vienen a pasar penurias y a comprender cómo funciona el juego, a superar esos pequeños defectos que tengamos cada uno de nosotros para desbloquearlos y saltar. Es como decir que tú naces pobre, naces en un pueblo pobre, en cualquier sitio, con un padre maltratador y una madre borracha y drogadicta. Y naces en una familia de 5 hermanos y a cuál peor. Ese es el buen jugador, el que ha escogido nacer allí. Y además naces con un carácter que te cueste saltar, que seas súper emocional y te cueste soltar solo. Y además nacerás débil, no nacerás fuerte. Ese es el buen jugador que escoge. ¿Cuál es el que escoge ser Elon Musk, que sabe perfectamente lo que va a ser? Porque claro, otra cosa muy interesante, casi viéndolo desde este punto de vista, casi todo el mundo ya está empezando a coincidir de que no hay libre albedrío. Muy poco espacio de libre albedrío tenemos, muy poco. Cuando tú seguramente vienes desde esa dimensión tan alta a esta, vienes ya con todo claro lo que va a pasar en tu vida y lo aceptas, porque dices, sí, tengo que pasar por todo esto, no hay otro remedio. No, pero es que igualmente no pasaré. Bueno, pero para poder saltar, tengo que pasar aquí y luego tendré que regresar con otro pacto. El que viene y sabe que será Elon Musk y que lo va a tener todo, bueno, yo no sé cómo vivirá el señor Musk, pero bueno, pongamos uno de esos multimillonarios que nace en una familia súper rica y que no tiene ningún problema durante toda su vida, aunque quien no nos dice que los ricos sufren. Quizá los problemas de los ricos son mayores que el de los pobres. Ojo con eso. Pero lo que está claro es que la persona que viene a superar el juego, el buen jugador, el gran jugador, tiene que complicar su partida y tiene que pasarla. Y si ya, aunque él tenga claro que no la pasará, sabe que para poder pasarla tiene que pasar por esta para luego saltar a otra y a otra y a otra, hasta que lo consigue. Y tenemos que creer en nosotros mismos. Porque si no, no llegamos a ese entendimiento y a esa conexión con nuestro interior. Hemos de ser muy humildes. ¿Lo somos? No, no somos humildes. Tenemos que practicar la gratitud. ¿Somos personas gratas? No, no lo somos. ¿Os acordáis cuando yo os ponía el ejemplo de la pocilga? Que las iniciales de la pocilga son los 7 pecados capitales. Ajá. Ojalá, como dicen los franceses. Ahí vivimos. Cuando tendríamos que vivir en otra palabra de 7 letras que es paraíso. En vez de 7 pecados capitales, son 7 virtudes. Pero no, vivimos en la pocilga, no en el paraíso. Porque no sabemos ni que somos jugadores, no creemos en nosotros mismos porque somos y estamos manipulados al 95% todos, solo tenemos un 5% a veces me parece que esto no es así, pero es un 5%. El resto estás manipulado. Sigues prefiriendo tu sueldo, tu familia, tus gastos y facturas pagadas y todo tal cual, que no decir, no, no, lo dejo todo y me voy a intentar hacer una vida en soledad en la montaña.
porque eso me ayudará a evolucionar y a aprender a conectarme. No, 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 no. Yo no suelto ni mi trabajo, ni mi familia, ni mis jefes, ni mis empleados, ni mis compañeros. No, no, no lo suelto. A pesar de que no me gusta ni esto, ni esto, ni esto, ni lo otro. Y hasta en casa estoy fatal. En el trabajo peor. Pero caramba, gano, no sé, 3.000 euros al mes. No, no, no lo suelto. ¿Quién lo suelta? Yo una vez lo dije en una conferencia. No sé si era en Chile, no en Argentina, o en México, no sé. Y igual había unas 250 o 300 personas. Y yo recuerdo preguntar a la gente, a todos los que ya habían, ¿cuántos de vosotros dejaríais todo? Al final levantaron unos cuantos brazos, a esas personas que levantaron los brazos les volví a hacer otras preguntas y al final, después de todas las preguntas, vuelvo a repetir, ¿quién cambiaría todo? Ninguna. Ninguna persona levantó el brazo. Porque uno no dejaba a su familia, el otro no podía dejar a su trabajo, el otro no podía dejar lo que sea. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Y recuerdo que uno me preguntó, bueno, ¿y usted? Pero usted, ¿por qué tiene derecho a decir eso? A preguntarnos eso. Yo dije, pues lo tengo, ¿sabéis por qué? Porque yo sí lo hice. En el 1999, al entrar el 2000, yo hice borrón y cuenta nueva con todo. Todo. Yo sí lo hice. ¿Me ha salido bien o mal o peor o mejor? Lo hice, fue dificilísimo y gracias a Dios que lo hice, porque yo creo que si no lo hubiera hecho, posiblemente ahora tendría más dinero, tendría más propiedades, tendría más patrimonio, tendría más cosas, pero feliz no era. ¿Alguien se identifica con todo eso? ¿De los que aquí estamos? Dejé todo lo que tenía lo dejé a mi ex esposa, todo, toda mi familia aquí en España llamándome loco, mis amigos, mi familia y todo me fui sin nada para empezar de cero. Me la jugué. ¿Pero por qué me la jugué? Primer mensaje del cuántico. Porque yo sí, en ese momento creí en mí. Y dije, me fui con 900 euros. Bueno, en el 99 todavía eran pesetas, pero el cambio eran 900 euros. Me la jugué totalmente. Y, y lo hice. Y salió. Ahora sí, seguramente si me hubiera quedado, os puedo asegurar que dinero tendría muchísimo. Porque lo que dejé atrás ha seguido funcionando y está funcionando y va bien. Y yo lo sé. Y estaría en una posición dentro de ese país, incluso política muy alta, sin dar señales, ni datos, ni nombres. Y sería alguien importante, no famoso, importante. ¿Y ahora quién soy? Una persona normal y corriente. Normal y corriente, intentando aportar sus experiencias, sus vivencias y, bueno, ayudar a quien pueda, ayudarme a mí y ayudar a quien pueda. Cuando hubiera sido alguien potente, económicamente, políticamente y, bueno, familiarmente, que la familia era una familia presidencial de un país. Y lo dejé. Estoy hablando de un país de África, cuando yo vivía en África, porque muchos aún siguen pensando de que cuando yo cuento mis viajes en África son falsos. Estuve 12 años en África, en diferentes lugares. No pasa nada. Allí estaría ahora de maravilla. Me llamaban el africano blanco. Me llegaron a llamar el africano blanco de lo integrado que estaba ya no solo en la cultura, sino en ese mismo país. Un país muy chiquito, con 1 millón de habitantes en todo el país. Y en cambio ahora llegué a España con 900 euros, que es lo que tenía en el bolsillo, dejé absolutamente todo. Recuerdo llegar a casa de mis padres en Barcelona y decirles, bien, me llamaron loco, no lo siguiente. Y mi padre dije, pero bueno, igualmente eres mi hijo. A ver, ¿qué voy a hacer contigo? Digo, no lo sé. Mira algún contacto que tengas, me meto a trabajar donde sea. Y conseguí empezar a trabajar en una empresa de cristales. Eh, Solo en ese momento mi mente estaba solo en eso.
no pensaba nada más, simplemente que fueran pasando los días, las semanas, los meses o el año. Y a los 3 meses en la empresa me propusieron trabajar de noche y llevar parte de lo que yo hacía de control de calidad de los cristales de noche. Me pagaban el doble, dije que adelante, no hay problema. Y en un año ya empecé a recuperar, sin que se me cayera ningún anillo. Y cuando ya tenía una posición económica normal, allí empecé a pensar, bueno, ok, vamos a empezar a movernos en lo que yo sé, en lo que yo he estudiado, en lo que conozco. Y hasta el día de hoy, que no podemos quejarnos. Pero si no hubiera hecho este cambio, estaría en una posición brutal. Pero si yo no hubiera creído en mí, os aseguro que me hubiera derrumbado, hubiera cogido, no sé, si no hubiera creído en mí, no sé lo que habría sido de mí, pero nada bueno. Nada bueno, porque en esas situaciones, cuando uno no cree en uno mismo y no tiene la fuerza, la voluntad y la fe de tirar para adelante, se mete en cualquier berenjenal no bueno, como les pasa a mucha gente. Pero yo tenía claro que saldría adelante y que tenía que pasar, ni que fuera un año, y de hecho fue un año y medio. Un año y medio trabajando a tope, solo pensando en eso, y al año y medio cuando miro la cuenta digo, bueno, pues ya no estoy tan mal, ya me he recuperado un poquitín. Y entonces ya por mi cuenta dejé la empresa, empecé a volver a viajar por todo el mundo, visité varios países, empecé a trabajar de nuevo en lo que me monté mi pequeña empresa de gemología, empecé a trabajar de nuevo con las piedras y nada. Y bien, no puedo quejarme, pero porque creí en mí y utilicé todas mis bazas. Yo dije, saldrá, no saldrá, ya está saliendo, siempre hablando en presente, ya tengo esto, ya tengo esto ya ha salido. Cuando no tenía nada, pero yo ya lo estaba visualizando en presente, subiendo la vibración y evidentemente en ese año y medio solo, del trabajo a casa de mis padres, de casa de mis padres al trabajo. Bueno, año y medio no, yo creo que a los 8 o 9 meses ya pude coger un apartamento que yo me alquilé por mi cuenta, cerca de casa de mis padres y bien, pero de casa al trabajo. Y al año y medio ya estaba otra vez recuperado para empezar a darle fuerte. Y hasta el día de hoy. Pero porque creí en mí. Primer mensaje. Cree en ti, sé creador. Crea lo que tú quieres. Porque a pesar de que no hay ese libre albedrío, seguramente en el pacto que tú hiciste y en el libro que te enseñaron y que tú firmaste antes de entrar en este cuerpo, en esta dimensión, en este mundo, en este juego, tú ya viste todo eso que tú pasarías y que has pasado, y lo firmaste completamente contento porque sabías que seguirías adelante y que tendrías dentro de este cuerpo la suficiente confianza en creer en ti mismo para poder pasar lo que tú viste que pasaría. Otras personas vieron que no pasarían y no lo han pasado, pero lo firmaron porque tenían que pasar por esa experiencia y seguramente repetir en una siguiente vuelta un siguiente pacto. Y al final es la evolución lo que cuenta, la evolución de la esencia, regresar al origen, regresar a la fuente, sea lo que sea una burbuja, sea energía, seamos lo que seamos de verdad, porque esto que somos no es verdaderamente nuestra esencia. ¿Cuántas veces hemos dicho y hemos hablado? No, es que me gusta el cuerpo, me gusta la masa, me gusta sentir. ¿Os acordáis la película? Ay, ¿cómo se llamaba esa película? La ciudad de Los Ángeles, City of Angels, de Nicolas Cage y Meg Ryan. ¿Os acordáis que Nicolas Cage era un ángel? Se enamora de una médico, Meg Ryan. Se enamora tanto que quiere ser humano y quiere amar, pero se da cuenta que quiere utilizar el mundo de los sentidos. Le dan la pista de cómo poder cambiar de ser ángel a ser humano. Tiene que tirarse, si no recuerdo mal, de un rascacielos, tirarse, y cuando llega al suelo,
muere el ángel y nace el hombre, dentro del mismo cuerpo del ángel. Lo hace, se transforma en hombre, empieza a dolerle todo, porque claro, empieza a sentir, cuando eres ángel no sientes. Empieza a comer y wow, wow, empieza a ver el mundo de los sentidos. Su amante, su amor, la doctora, puede besarla, puede hacerle el amor, le puede hacer todo. Pasa un día, pasan dos. Al tercer día la doctora tiene un accidente de bicicleta y muere. Y él dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Todo lo que he hecho para solo 3 días, ¿y ahora qué? Ella ha muerto, yo me he quedado aquí solo. Pues quizás hay gente y hay personas que le gusta el mundo de los sentidos. El sistema nervioso es el que hace conectar todos esos sentidos y que tengamos esas percepciones. Bien. Muchos, seguramente, y muchas veces se habla de la élite, te dicen que sí, es que los de la élite les da igual lo de la evolución, les da igual lo del juego. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir viviendo en el mundo de los sentidos. Hay una película, ¿no?, japonesa, se llama El mundo de los sentidos, muy buena. Vale, quien quiera esto lo habrá firmado en su pacto. Yo quiero esto, pues vale, vete con la élite, sé multimillonario, sé rey, sé princesa y reencarna cada vez en las mismas familias y vívelo eternamente. Ahora bien, ¿quién de vosotros quiere volver? ¿Quién de vosotros quiere volver al origen? ¿Quiere sentir esa energía divina, creadora, que es el todo? ¿O quieres seguir siendo un humano para seguir disfrutando los sentidos, aunque a veces también sufres? O sea, el rico, repito, el rico también sufre, también enferma, también llora, también le pasan cosas, también se le muere gente. No todo el mundo de los multi es felicidad completa. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Una cosa u otra? ¿Qué es lo que prefieres? Una cosa u otra. Creo que este vídeo es tan interesante y me vais a permitir, aquí el equipo y el grupo de la comunidad, me vais a permitir que este vídeo lo coloque en el canal de YouTube. Porque creo que la gente tiene que entenderlo y tiene que comprender que esto es muy importante, muy importante y es esencial. Creo realmente que si me permitís, aparte de pasarlo primero aquí con vosotros, la semana que viene lo pasaremos también en el canal de YouTube, porque creo que la gente tiene que comprender todo esto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Seguir en el mundo de los sentidos? ¿Seguir en el mundo terrenal? ¿O quieres regresar al origen? ¿Quieres regresar a la fuente? ¿Quieres ser realmente lo que es tu auténtica esencia? Tú escoges. Quizás allí sea parte del poco pequeño libre albedrío que nos dejen. Tú escoge lo que quieres, qué papel deseas. ¿Deseas ser un jugador, un usuario, un programador, un creador, un clon, un cabeza hueca sin nada, que solo quiere vicios, vicios, vicios? Ajá, ¿cuánta gente también le gusta solo el mundo de los vicios? Ok, no hay problema, cada uno escoge. Pero no olvidéis que seguramente, como dicen también en el mundo cabalístico, si nos regimos un poco en todo ese mundo, en todos esos códigos y experiencias muy interesantes de la Kabbalah, a lo mejor la creación, el arquitecto inicial, para poder reconocerse y verse a sí mismo y comprenderse a él mismo, tuvo que vivir una experiencia y crear una gran vasija de su esencia y hacerla explotar en millones y millones y billones y trillones de partículas divinas, que a lo mejor son ese tipo de seres y espíritus que habitan en diferentes tipos campos dimensionales y que van preparando, incluso unos creando juegos para vivir y experimentar esos juegos, para poder comprender la existencia divina y saber más lo que significa ser Dios. De nuevo, primer mensaje del cuántico: cree en ti como creador, como si fueras un Dios viviente. Ah, no, loco, ¿me llamaréis loco? Vale, pues quizás sí. Pero las experiencias nos dicen que el que se rige sobre las virtudes, el que es buena persona, el que es virtuoso, el que es bondadoso, generoso, amable,
el que tiene y adopta la gratitud como una de sus insignias, el que es sincero, el que es buena persona, a pesar de que el juego, al que es así y parece tonto, le mete muchas trabas. Si realmente es inteligente, que evidentemente tiene que serlo, porque si no lo es, lo machacan, pero si es inteligente sabe cómo sortear esos obstáculos y llega a un punto, y va a llegar a un punto que, como muy bien dice la ley de la atracción, atraes tanto a las cosas como a las personas que tú necesitas, porque esa vibración es la que tú desprendes y eres, y acabas teniendo una vida correcta y acabas pasando una buena lección y aprendizaje para pasar el juego. O incluso si llegas antes, para poder hackearlo, irte y subir a un nivel superior y seguir jugando seguramente, pero con otras reglas, con otro tipo de seres, de personas, supongo. Miradlo, siempre os lo digo, la película Nivel 13, que salió el mismo año que Matrix, en el año 99 también. Qué curioso, en el año 99 pasó todo. Y, y seguir adelante. Pero está claro, cada uno escoge. Cada uno escoge lo que necesita y lo que quiere. Cada uno escoge lo que necesita y lo que quiere. Tenerlo claro. Hablábamos de la meditación. Hay muchas personas que preguntan y nos dicen, vale, hagamos una clase de meditación, pero os vuelvo a repetir lo mismo. Aunque yo os explique el tipo de meditación humana más, que es la que hacemos nosotros, ¿quién te asegura que a ti te va a servir? Vale, de acuerdo, yo lo puedo hacer. Yo puedo preparar una clase y decir, bueno, vamos a poner un ejemplo de meditación, que es lo que a mí o a nuestro grupo nos sirve para poder conectarnos. Pero que, cuidado, esto no te asegura que esa meditación a ti te sirva. Pero si queréis verla, por si os gusta o os interesa, la podemos hacer. Podemos preparar solo un programa haciendo una meditación y tampoco ha de ser larga, 20 minutos, no más. Pero saber que cada uno necesita saber cuál es su herramienta. Claro, si tú me preguntas, bueno, pero ¿cómo sé cuál es mi herramienta? Dime cómo vibras y te diré qué posibilidades tienes de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si vibras correctamente y eres buena persona, la información te llega. Fijaros, voy a dar otro ejemplo. Eh, desde que apareció hace un año y medio el personaje de Mr. Tartaria, sobre todo, ayer también en el programa con Rudy apareció esta pequeña dialéctica, ¿no? No, eso fue con Uri, por la mañana. Yo le dije, a Uri le decía, a Uri Sabat, le decía, no, para mí el personaje de Mr. Tartaria ha sido como un grano en el culo, como una piedra en el zapato. O sea, ha sido tremendo, ha sido horroroso. ¿Por qué? Porque me ha parado mi evolución. Yo quería hacer unas cosas y por culpa de que alguien inventó ese personaje, que repito, no fuimos nosotros, la gente empezó a meter memes, a meter ideas extrañas cuando la idea no era esa. Y entonces mucha gente se ha metido con nosotros de que mentimos, que somos mitómanos, que somos fraudes, que somos chantaje, que todo es... Yo qué sé, mil cosas han dicho de nosotros. Ok, ese no era el plan. En el programa de Urisabet, verlo cuando salga, allí explico cuál fue el plan de ir a esos programas y poder explicar y que la gente entienda cuál era el rol y cuál era la manera de poder seguir. Apareció Mr. Tartaria y se jodió todo hasta el día de hoy. No pasa nada. Yo ya no me meto en temas de Mr. Tartaria. O sea, estamos haciendo ahora trabajos y estamos haciendo, ¿cómo diría? Intentando comunicar cada vez más de una forma más espiritual, que es la que nos gusta y nos interesa, que no esos temas tan conspiranoicos que aparecieron en dos programas y que se hicieron tan virales que rompió todo. Bueno, no pasa nada, para mí eso fue solamente una manera de agitar un poco, pero tampoco de crear toda una mitomanía que así se movió y se viralizó, pues diciendo incluso muchas barbaridades y mucha gente imitándonos con fotografías, con inteligencia artificial, haciendo miles y millones de vídeos con millones de visualizaciones que tampoco son nuestros. Pero bueno, es igual, no me meto con todo eso, cada uno sabrá lo que hace. Lo que quería decir, lo que quería llegar a que comprendierais, es que evidentemente la clave de todo es la persona que tú eres.
vamos a hacer el vídeo de la meditación, voy a prepararlo 20 minutos, lo escucháis los que queráis y genial, pero cada uno tiene que averiguar qué es lo que le sirve. Yo, por ejemplo, cuando estaba viviendo en Cuba, que fueron unos meses, lo que más me conectaban fueron los tambores, incluso más que los de África. Fijaros qué curioso, los tambores que yo escuchaba dentro de lo que era la santería me conectaban y me hipnotizaban más que no todo lo que yo había vivenciado tantos años en África, más los caribeños que no los africanos. Y yo recuerdo un lugar en La Habana Vieja donde era curioso porque había 99 personas. O sea, me dijeron, es una reunión de contigo 99 personas. Digo, vaya, pues ya habéis invitado a otro y llegar a 100. Y había como, no sé, 5 o 6 negros de estos de 2 metros. O sea, eran 6 armarios. Negros, 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 negros. Todos vestidos de blanco con tambores. Estuvieron durante 2 horas sin parar tocando tambores. Pam, pam, pam. La misma frecuencia, la misma vibración y el mismo ritmo durante 2 horas. Pam, 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 sin parar. O sea, esos chicos estaban sudando que parecía que estaban tocando dentro de un mar, de lo que estaban sudando. Y había 99 personas. Durante esas 2 horas, las 99 personas estaban haciendo un círculo alrededor de los músicos, llamémoslo músicos. A las 2 horas, ¿sabéis cuántos de las 99 se cayeron al suelo? No sé cómo decirlo, hipnotizados, conectaron, lo que quieras. ¿Cuántos quedaron de los 99 después de 2 horas? En pie. 1. Los 98 restantes cayeron, hipnotizados. A los 5 minutos, uno de los que cayó, que de hecho era una de las mediums más importantes y conocidas de La Habana Vieja, se levantó, se había conectado, de hecho fue la primera que cayó, se levantó, empezó a levantar a los demás, a despertarlos y a levantarlos. Era una mujer aproximadamente de unos, yo diría que 50, 55 años o así, yo diría entre 50 y 60 años. Se levantó y empezó a hablar con un voz de hombre, pero de hombre, voz grave, estaba canalizando otro ser y bueno, fue una experiencia dentro de lo que era el mundo de la santería increíble. Pero os contaba esto para decir que ese ritmo de esas 2 horas con los tambores depende de quién le conectaron para bien y depende de quién le conectaron para mal, porque hubo personas que les conectó para bien, porque consiguieron con ese ritmo y esa vibración y frecuencia, con esa música, sin parar 2 horas enteras seguidas, conectar con su interior. Hubo personas que lo pasaron fatal, vomitaron. Bueno, hubo un grupo de mediums dentro de lo que era el mundo de la santería que conectaron con sus, lo que sea, digámoslo así, y cada uno lo suyo, cada uno lo suyo. Por eso que la meditación, vale, voy a preparar para esta semana, para que la semana que viene tengáis en el grupo de la comunidad la meditación de 20 minutos, pero que sepáis que evidentemente puede que no sirva para todo el mundo. Me hace mucha gracia porque cuando tuve la última charla con mi amigo Javier Wolkoff, él me decía, sí, a mí lo que me conecta es la música electrónica. Digo, bueno, pues yo no voy tan mal, porque a mí hay un tipo de música electrónica, no la progressive, sino otro tipo de electrónica que también me conecta, no toda. Y él me decía, no, pero es que además no solo es la música, o sea, tengo que levantarme y bailar como un loco para realmente conectarme. Digo, bueno, yo ahí no llego tanto, pero yo escuchar un tipo específico de música electrónica también me marea mucho y me pone bastante en sintonía. Pero a mí la meditación me conecta más, porque bueno, también tuve una experiencia que de hecho tenemos material que no he pasado nunca, que creo que
si os puede parecer interesante, lo puedo pasar, aunque tampoco es que sea tan espectacular, pero tuvimos una reunión con unos gurús Sikh, de la etnia Sikh de la India, y recuerdo el más importante, que venía de Londres, lo invitamos y vino desde Londres, y recuerdo que lo primero que hizo cuando lo llevamos a cenar en Alicante, era en Alicante, exactamente en Muchamiel, en la zona de Muchamiel y Villafranqueza, entre Muchamiel y Villafranqueza, en una casa que había más o menos por allí. Lo invitamos a cenar por la noche en un sitio, y lo primero que me dijo cuando se sentó delante de mí es: ¿tú meditas? Yo digo: menos de lo que quisiera. Digo: ha habido momentos que sí, pero muchos momentos no. Dice: muy mal, muy mal. Digo: ¿por qué? Dice: porque tú eres un maestro meditador y no lo sabes. Digo: pues no. Dice: tú eres un gran maestro de llaves. Digo: ¿qué es un maestro de llaves? Dice: tú tienes una llave importante por mediación de un tipo de meditación especial que puede hacer conectarte a ti y a personas que les conecte también ese tipo de meditación. Bueno, pues esa es la idea. A mí me sirve. Repito, a mí me sirve hasta el punto que, bueno, también hoy estamos hablando de muchos amigos. La última conexión que también tuvimos con nuestro amigo Diego Leverone, que desde aquí también le mando un saludo. Él me dijo: en el 2026 ya vas a empezar a canalizar tú mismo y verás la que se te viene. Y yo digo: no, 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 yo no quiero eso. Pero claro, es que unas semanas antes, también nuestro otro amigo Víctor Ayala, de los Tres Guías, me habló de la tabla celeste. Pero eso fue en privado, eso no salió en internet. Y en privado me dijo: ¿pero tú sabes realmente lo que hay detrás de la tabla celeste? Digo: bueno, tengo una idea. Entonces él conectó con los guías, los guías me hablaron sobre la tabla celeste, me corroboraron el 70% de lo que yo sabía, me dijeron un 30% que no sabía, y allí pues evidentemente se me abrió todavía más el corazón para comprender de que sí, a partir del 2026, 27 y 28 van a pasar muchas cosas. Cosas buenas y cosas malas. Va a haber caos, va a haber crisis, pero también va a haber mucha gente que en ese famoso despertar son parte de esos 2 millones de jugadores que tienen que empezar a comprender que son jugadores. Y si hay personas que podamos llegar a la capacidad de poder conectar con nosotros mismos de la misma manera que yo lo hice en el 2016 con Nimroy, en esa historia de unos viajes de esa época en lugares muy lejanos, intentar recuperar todo eso que yo había empezado a hacer en el 2016, pero que por culpa de llegar al 2017 de nuevo a Europa y volver a vivir dentro del sistema de la sociedad, en este caso aquí en España, dejé un poco para atrás. Y entonces, pues, personas como Víctor o como Diego o como incluso Javier y Rudy ayer en Barcelona me dijeron: no, 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 chico, ya, hay que hacerlo, porque hay que tirar para adelante, y hay que tirar para adelante para mucha gente. Entonces, bien, este vídeo de comunidad de hoy, como os digo, lo vamos a ver todos, vosotros en comunidad y luego también los demás, porque pienso que tiene que verse en todas partes, las personas que necesiten verlo, por supuesto. Tienen que creer en ellos mismos, tienen que comprender que es un momento muy importante. Os lo digo alto y claro, yo creo que va a haber un medio reset pronto. Los que están controlando y los programadores que están aquí dentro de este juego, y que ellos sí recuerdan, y como dice también muy bien mi amigo Javier, nosotros estamos con amnesis y no recordamos, y parte del hackear el juego es recordar. Esos programadores que sí están aquí encarnados en cuerpos humanos y que sí recuerdan quiénes son y lo que han venido a hacer, están viendo que cada vez hay más gente que está despertando, está recordando y está hackeando el juego y está saliendo. Y claro, cuando esto ocurre es cuando aparecen los famosos resets, que tienen que resetear y vuelta a empezar de cero para volver a borrar todo lo que tú sabías, y nada, empieza a jugar de nuevo desde la casilla de salida. Por eso es tan importante estos encuentros que hacemos,
no solo aquí con la gente de la comunidad, sino con todas las personas que a partir de ahora tienen que entender que este 2026, sobre todo que viene, es un año importante, porque nos van a meter mucha caña y el que tiene que seguir jugando y recordando tiene que saber controlar su campo emocional para poder recordar mejor, para poder evolucionar y, repito, para hackear no solo el juego, sino hackear las reglas del juego. Bien, espero que os haya servido este capítulo de hoy. Espero que a todo el mundo que lo vea pueda tener una opinión más clara de cómo poder seguir para adelante. A quien les sirva, gracias. A quien no les sirva, también, gracias. Y recordar que una de las claves, aparte de creer en uno mismo, es ser buena persona, es ser honesto, es ser agradecido, es poner la mejilla izquierda y, si hace falta, poner también la derecha. Y ser auténticos discípulos divinos, porque el que ha venido a jugar tiene que recordar. Seguimos adelante, chicos. Gracias.